Francisco Pizarro nació en la ciudad de Trujillo, en la región de Extremadura, al oeste de España, hacia el año 1478. Era hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro, un soldado veterano que había servido en Italia, y de Francisca González, una mujer de humilde origen. Desde sus primeros años, la vida de Francisco estuvo marcada por la pobreza, el abandono y la dureza del entorno rural extremeño. A diferencia de muchos otros conquistadores, no recibió educación formal y jamás aprendió a leer ni escribir. Su infancia transcurrió cuidando cerdos en los campos, lo que lo convirtió en un muchacho resistente, astuto y acostumbrado al sacrificio. En esos años finales del siglo XV, España se encontraba en plena efervescencia. La unión de Castilla y Aragón, la caída del reino nazarí de Granada y, sobre todo, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, abrieron nuevas rutas, sueños y oportunidades para los más ambiciosos. Fue en este contexto de transformación imperial cuando el joven Pizarro, movido por el deseo de gloria y riqueza, decidió embarcarse hacia el Nuevo Mundo. Su primera llegada a América se produjo alrededor del año 1502. Viajó a la isla La Española, la actual República Dominicana, y luego se trasladó a tierra firme, el territorio continental, donde participó en diversas expediciones y campañas militares. Durante estos años tempranos, sirvió bajo el mando de importantes figuras como Alonso de Ojeda y Vasco Núñez de Balboa. Fue precisamente con Balboa que Francisco Pizarro alcanzó notoriedad cuando, en 1513, participó en la legendaria expedición que descubrió el Mar del Sur, hoy conocido como el Océano Pacífico. Este acontecimiento, aunque poco celebrado en su momento, marcó un punto de inflexión en la historia de la exploración. Años más tarde, tras la caída en desgracia de Balboa y su ejecución por órdenes del gobernador Pedrarias Dávila, Pizarro se mantuvo fiel a este último, consolidando así su posición en Panamá. Fue allí donde forjó una alianza crucial con Diego de Almagro, un soldado igualmente ambicioso, y con el sacerdote Hernando de Luque. Los tres hombres, distintos en carácter y origen, compartirían un mismo sueño: descubrir y conquistar un fabuloso imperio al sur, del que circulaban rumores entre los indígenas, un lugar rico en oro y gobernado por un monarca poderoso. Ese reino, aún envuelto en el misterio, se conocía en las leyendas como Virú o Pirú, nombre que más adelante derivaría en Perú. Desde Panamá, las historias hablaban de un territorio lleno de riquezas, de templos bañados en oro y de una civilización organizada, tan diferente de las tribus dispersas que habían encontrado hasta entonces. En 1524, con apenas 2 naves, Pizarro y Almagro organizaron una primera expedición hacia el sur, bordeando la costa pacífica de la actual Colombia. La travesía fue difícil, marcada por la escasez de víveres, las tormentas y la resistencia de los pueblos indígenas. Esta expedición, aunque no encontró el imperio prometido, logró llegar más lejos que cualquier otro europeo hasta entonces. Fue solo un atisbo de lo que vendría. Un año después, en 1525, volvieron a intentarlo. Esta segunda expedición, aunque igualmente complicada, alcanzó la bahía de San Mateo en Ecuador. Fue entonces cuando toparon con embarcaciones indígenas que navegaban por el mar con velas tejidas, cargadas con objetos de oro y plata. El testimonio de aquel encuentro fue un auténtico detonante. Para Pizarro, aquello no era solo una señal de riqueza, sino la evidencia tangible de que al sur existía un imperio poderoso. Pero el viaje fue tan extenuante que los hombres comenzaron a rebelarse. En la isla del Gallo, frente a la costa de Colombia, sus compañeros exigieron regresar a Panamá. Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más célebres de toda la conquista. Francisco Pizarro, enfrentado a la desesperanza, trazó una línea en la arena con su espada. Con voz firme y retadora dijo: «Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. El que quiera seguirme, que pase esta línea». Tan solo 13 hombres dieron un paso al frente. Serían recordados en la historia como los 13 de la fama. Con ese pequeño grupo,
Pizarro permaneció en la isla hasta que, finalmente, recibió auxilio. En 1528, regresó a España para presentar su caso directamente al rey Carlos I. Fue un movimiento audaz y estratégico. En la corte, supo mostrarse como un hombre decidido, valiente y con una empresa prometedora entre manos. El rey, convencido por la magnitud del posible descubrimiento, le otorgó la capitulación de Toledo, un documento oficial que le daba permiso para conquistar y gobernar los territorios que descubriese al sur de Panamá. A Pizarro se le concedieron importantes honores y títulos, superiores incluso a los de su socio Almagro, lo que plantó la semilla de futuras tensiones. Con este respaldo legal y una nueva expedición preparada, Pizarro zarpó nuevamente hacia América en 1529, esta vez con la convicción absoluta de que lo que encontraría cambiaría su destino y el del continente para siempre. Lo que aún no sabía era que en las tierras del sur el gran imperio inca se encontraba al borde de una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, un conflicto que brindaría a los conquistadores una oportunidad única para someter una de las civilizaciones más avanzadas de toda América. La historia de Francisco Pizarro, el hijo analfabeto de un soldado y una campesina, estaba a punto de entrar en su fase más decisiva. El oro del Perú, el choque de civilizaciones, las batallas sangrientas y las traiciones apenas estaban comenzando. Era el año 1530, y Francisco Pizarro regresaba a América desde España con una nueva autoridad concedida por la corona y con ánimos renovados. Lo acompañaban sus hermanos, Hernando, Juan y Gonzalo Pizarro, y un grupo más nutrido de soldados y aventureros, decididos a alcanzar gloria y fortuna. Atrás quedaban los años de incertidumbre y penurias. Por delante, se abría el camino hacia el corazón del Imperio Inca. Al llegar a Panamá, se reunió de nuevo con Diego de Almagro y Hernando de Luque, aunque la tensión era ya evidente. La capitulación de Toledo favorecía abiertamente a Pizarro, otorgándole el título de gobernador, capitán general y adelantado de las tierras por conquistar. Almagro, quien había financiado buena parte de las expediciones previas, recibió una posición secundaria, lo que sembró una semilla de resentimiento que con el tiempo crecería en un conflicto mortal. En 1531, la expedición partió desde Panamá y desembarcó en la costa de Tumbes, en el actual territorio del norte peruano. Allí encontraron una ciudad fortificada, campos cultivados, caminos empedrados y una organización social y política que dejó pasmados a los españoles. La civilización que buscaban no solo existía, sino que superaba todas sus expectativas. Los incas habían desarrollado una estructura imperial formidable, con carreteras, sistemas de riego, arquitectura de piedra y una estricta jerarquía de poder. Pero lo que más sorprendió a Pizarro no fue la riqueza material, sino la división interna. El imperio inca, en ese preciso momento, estaba desgarrado por una sangrienta guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del difunto emperador Huayna Cápac. La peste, posiblemente viruela traída por los europeos desde el norte, había matado al emperador y a su heredero designado. Esto desató una disputa de poder que costó miles de vidas. Finalmente, Atahualpa derrotó a Huáscar y lo capturó, quedando como el inca legítimo de facto. Pero su poder aún no estaba consolidado y su ejército se encontraba exhausto. Pizarro comprendió que esta coyuntura era una oportunidad única: dividir para conquistar. Se adentró en el interior del imperio, estableciendo contacto con distintos pueblos sometidos por los incas. Algunos de ellos, resentidos por los abusos del centralismo cusqueño, vieron en los españoles una posibilidad de liberación. Pizarro usó su diplomacia, promesas de libertad y la exhibición de armas y caballos para ganar aliados indígenas. Entre ellos, el más importante fue Felipillo, un joven traductor de origen local que desempeñaría un papel ambiguo entre ambos mundos. En noviembre de 1532, con apenas 168 hombres, 37 caballos y una decena de arcabuces, Pizarro tomó una decisión audaz: dirigirse a la ciudad de Cajamarca, donde Atahualpa se encontraba con su ejército de decenas de miles de hombres.
Los incas estaban en pleno proceso de celebración tras la victoria sobre Huáscar. Atahualpa, confiado, accedió a recibir a los españoles sin temer una amenaza real. ¿Qué podían hacer menos de 200 extranjeros ante un imperio entero? Pizarro organizó un plan meticuloso. Ocultó a sus hombres en los alrededores de la plaza central de Cajamarca y envió al fraile Vicente de Valverde como emisario. Este religioso se presentó ante Atahualpa con una cruz en una mano y una Biblia en la otra, instándolo a aceptar el cristianismo y la autoridad del rey de España. Atahualpa, intrigado por el objeto que se le ofrecía, lo tomó y lo arrojó al suelo, desconociendo su valor sagrado. Aquello fue la señal. El ataque comenzó de inmediato. Los arcabuces retumbaron, los cañones escupieron fuego, y la caballería arremetió entre los atónitos guerreros incas que jamás habían visto un caballo. La confusión, el estruendo y la sorpresa jugaron a favor de los españoles. Fue una masacre. Los soldados de Atahualpa, desarmados y desprevenidos, fueron abatidos sin piedad. En medio del caos, Pizarro logró capturar personalmente al inca, ordenando a sus hombres que no lo mataran. Atahualpa fue tomado prisionero en una de las jugadas más asombrosas de la historia militar. El soberano absoluto de un imperio que se extendía desde Quito hasta el sur de Chile estaba ahora en manos de un grupo reducido de aventureros extranjeros. Los españoles no lo ejecutaron de inmediato. Sabían que podían obtener mucho más con él vivo. Entonces ocurrió otro de los momentos más emblemáticos de la conquista. Atahualpa, intentando comprar su libertad, ofreció a Pizarro llenar una sala de oro hasta donde alcanzara la mano y 2 más de plata. Era un rescate fabuloso. Durante meses, caravanas de llamas, porteadores y nobles incas trajeron al cuarto de rescate objetos religiosos, joyas, estatuas, tronos y adornos que los españoles fundieron sin piedad. El total de metales preciosos superó cualquier botín obtenido en las conquistas anteriores. Pero el oro no salvó a Atahualpa. Los españoles, temerosos de que el inca, aún preso, pudiera organizar un contraataque, decidieron eliminarlo. En julio de 1533, lo sometieron a un juicio farsa, acusándolo de idolatría, traición, poligamia e incluso fratricidio. Fue condenado a muerte. Para evitar que lo quemaran vivo, una condena que según la religión inca impediría su tránsito al más allá, Atahualpa aceptó ser bautizado como cristiano y fue ejecutado por garrote. Con su muerte, el imperio inca quedó descabezado. Aunque aún quedaban generales, líderes y focos de resistencia, el núcleo del poder había sido aplastado. Pizarro, convertido ahora en marqués y gobernador del Perú, avanzaba hacia la capital imperial, el legendario Cusco, mientras el oro de los Andes fluía hacia los barcos españoles. Pero lo que parecía una victoria definitiva era solo el comienzo de un periodo aún más complejo. Luchas internas, traiciones, rebeliones indígenas y guerras fratricidas entre los mismos conquistadores. Francisco Pizarro, el extremeño sin letras, había derrotado a uno de los imperios más vastos de la historia americana. Pero el precio sería alto, y la sangre, tanto indígena como española, seguiría corriendo por muchos años más. Tras la ejecución de Atahualpa en el año 1533, Francisco Pizarro tenía en sus manos el poder simbólico y real del imperio inca. Pero gobernar lo conquistado resultó ser una tarea infinitamente más difícil que derrotarlo. A pesar del tesoro reunido por el rescate del Inca, el mayor botín de toda la conquista americana hasta entonces, los problemas se acumulaban. El vacío de poder, las rivalidades entre los conquistadores y la resistencia indígena convirtieron el Perú en un campo de tensiones permanentes. Pizarro, pragmático y decidido a consolidar su dominio, decidió avanzar hacia el corazón espiritual y político del imperio, la ciudad del Cusco. Fundada según la tradición inca por Manco Cápac, el primer inca legendario, Cusco era el centro de un vasto sistema radial de caminos, templos y administración que se extendía por toda la cordillera andina. Era más que una ciudad, era el eje del mundo incaico. En el camino hacia el sur,
Los españoles enfrentaron resistencia, aunque dispersa. La estructura militar del Tahuantinsuyo había quedado debilitada por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y muchos nobles y curacas no sabían aún cómo actuar frente a los invasores. Algunos se aliaron con los españoles, otros intentaron huir, y unos pocos ofrecieron combate abierto. Finalmente, a finales del año 1533, los hombres de Pizarro entraron en Cusco. La ciudad, desprovista de ejército y sin un líder fuerte, cayó sin una gran batalla. Fue un momento histórico. El Templo del Sol, el Coricancha, el Sacsayhuamán y los palacios de los incas pasaron a manos de los conquistadores. Se fundieron ídolos de oro, se saquearon almacenes y se destruyeron altares. Muchos de los grandes templos fueron convertidos en iglesias, y las residencias nobles se entregaron a los capitanes de la conquista. Como parte de su estrategia para controlar el territorio, Pizarro nombró un nuevo inca títere, Manco Inca Yupanqui, uno de los hijos de Huayna Cápac, que aceptó colaborar con los españoles en calidad de figura simbólica. Manco, joven e inteligente, vio en esta colaboración una forma de sobrevivir y quizás de recuperar poder. Durante un tiempo, obedeció las órdenes de Pizarro, acompañó expediciones y adoptó una actitud aparentemente sumisa. Mientras tanto, las tensiones entre los conquistadores españoles iban en aumento. La relación entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, alguna vez compañeros inseparables, se deterioraba rápidamente. Almagro había participado poco en la toma del Cusco, lo que lo dejó fuera del reparto principal del botín. Pizarro, desde Lima, ciudad que fundó en enero de 1535 bajo el nombre de Ciudad de los Reyes, comenzaba a consolidar una estructura administrativa y eclesiástica paralela a la de Cusco, lo que alimentaba la rivalidad. Para compensar a Almagro, se le otorgó una expedición hacia el sur, a la región conocida como Chile, donde se decía que existían nuevos reinos de riquezas. Almagro emprendió esa travesía con un ejército de españoles y auxiliares indígenas, cruzando el altiplano y enfrentando enormes dificultades. Sin embargo, lo que encontró fue pobreza, desolación y resistencia encarnizada por parte de los pueblos mapuches. Al regresar en 1537, tras un fracaso rotundo, Almagro estaba humillado, cansado y ansioso por recuperar su estatus. Fue entonces cuando Almagro decidió tomar el control de Cusco por la fuerza. Aprovechando la ausencia de Pizarro, capturó la ciudad y arrestó a los hermanos de Francisco, Hernando y Gonzalo. El conflicto estalló abiertamente. La Guerra de los Conquistadores, como luego se la conocería, fue una lucha fratricida por el poder en las nuevas tierras conquistadas. Francisco Pizarro, desde Lima, organizó un ejército para recuperar el control. En la Batalla de las Salinas, ocurrida en 1538 cerca de Cusco, los hombres de Pizarro derrotaron a las fuerzas de Almagro. Diego de Almagro fue capturado, juzgado sumariamente y ejecutado por garrote. Su muerte marcaría el inicio de una cadena de venganzas entre los pizarristas y los almagristas que desangraría al Perú en los años venideros. Mientras los españoles se mataban entre sí, Manco Inca, el soberano indígena nominal, vio su oportunidad. Aprovechando el caos, escapó de Cusco y organizó una rebelión masiva. En 1536, lanzó un asedio total sobre Cusco con decenas de miles de guerreros incas. Fue una de las campañas más intensas y sangrientas de toda la conquista. Durante meses, los españoles resistieron como pudieron, atrincherados en el centro de la ciudad, sin posibilidad de escape ni de recibir refuerzos. Los incas incendiaron los barrios, cortaron los suministros y atacaron con hondas, flechas, ondas y piedras. Las fortalezas como Sacsayhuamán fueron tomadas por los insurgentes. La situación se tornó desesperada, pero los refuerzos desde Lima lograron romper el cerco. Manco Inca, sabiendo que la guerra estaba perdida, se retiró hacia las montañas del Vilcabamba, donde fundó un nuevo reino independiente y continuó la resistencia por casi 4 décadas más. Aquel asedio, aunque fallido,
Fue un grito de dignidad y resistencia. Demostró que la conquista no había sido completa ni definitiva. Muchos pueblos andinos, liderados por curacas locales o remanentes de la nobleza inca, continuaron oponiéndose a los españoles con métodos de guerrilla, sabotaje y huida a zonas inaccesibles. La pacificación del Perú sería un proceso largo y sangriento. Francisco Pizarro, por su parte, intentó consolidar su dominio desde Lima. Mandó construir iglesias, designó funcionarios, repartió encomiendas y siguió ampliando su poder personal. Pero sus enemigos, tanto españoles como indígenas, crecían cada día. La sangre del Cusco, el fuego de Sacsayhuamán y la sombra del oro saqueado eran ya parte de un imperio levantado sobre la destrucción. Francisco Pizarro había alcanzado la cima del poder, pero en el horizonte se cernían las nubes de la venganza y la muerte. Francisco Pizarro, marqués gobernador del Perú y conquistador del mayor imperio sudamericano, se encontraba en la cúspide de su poder a mediados del año 1538. Había fundado Lima, destruido la resistencia cusqueña, aplastado al rebelde Diego de Almagro y enviado a sus hermanos a ocupar las zonas más estratégicas del vasto territorio conquistado. Pero esa cima era inestable, erosionada por traiciones, envidias y ambiciones sin control. El oro y la gloria no trajeron unidad entre los españoles. Al contrario, generaron disputas aún más violentas que las guerras contra los incas. Los almagristas, seguidores de Diego de Almagro, nunca perdonaron la ejecución de su líder tras la batalla de las Salinas. Tampoco lo hizo su hijo, Diego de Almagro el Mozo, un joven impulsivo con sed de justicia y con un nutrido grupo de veteranos que consideraban a los Pizarro unos usurpadores sin honor. Mientras Francisco gobernaba desde Lima, su hermano Hernando fue enviado a España en 1539, con parte del tesoro incautado, para justificar la muerte de Almagro ante la corona y defender la causa pizarrista. Sin embargo, su misión tuvo un giro inesperado. Fue encarcelado en Madrid por orden del Consejo de Indias debido a sus excesos y la ejecución arbitraria de Almagro padre. Permanecería en prisión durante más de 2 décadas. Los Pizarro comenzaban a pagar el precio de su brutal ascenso. En el Perú, los seguidores del joven Almagro comenzaron a reorganizarse en secreto. Su núcleo estaba formado por antiguos compañeros de su padre, soldados resentidos por la desigual distribución de encomiendas y capitanes que veían en Pizarro un tirano que monopolizaba el poder. La situación era volátil. Francisco intentaba administrar el virreinato naciente, mientras aplastaba focos de resistencia indígena y contenía el odio entre los bandos españoles. El detonante llegó en el año 1541. Diego de Almagro el Mozo y sus partidarios decidieron actuar antes de que Pizarro los aniquilara uno por uno. Organizaron un golpe silencioso, una conjura destinada a acabar con la cabeza del régimen. Las conspiraciones se tejieron en la sombra, mientras Lima crecía como la nueva capital del virreinato. El día 26 de junio de 1541, un grupo de almagristas armados irrumpió en el Palacio de Pizarro en Lima. Era una calurosa tarde de domingo. El marqués, de 63 años, se encontraba en su residencia acompañado de algunos criados y su medio hermano menor, Francisco Martín de Alcántara. No había tropas de guardia ni compañía armada suficiente para resistir. La emboscada fue fulminante. Los asesinos, guiados por Juan de Rada, brazo derecho del joven Almagro, rompieron las puertas y gritaron: «¡Muere el tirano!». Alcántara fue abatido en el acto. Pizarro, aún con los reflejos de un veterano conquistador, empuñó su espada y logró defenderse durante unos minutos. Herido de muerte, según las crónicas, escribió con su propia sangre una cruz en el suelo y la besó antes de morir. Así cayó el conquistador del Imperio Inca. Su cuerpo fue abandonado por los asesinos y recogido más tarde por frailes y leales. Fue enterrado en secreto dentro de la Catedral de Lima. Años después, sus restos fueron trasladados y honrados oficialmente. La ciudad que fundó sería el centro del virreinato del Perú por los siglos venideros. Con su muerte, el caos se desató.
Diego de Almagro el Mozo fue proclamado gobernador por sus seguidores, pero la corona no reconoció su autoridad. El nuevo virrey enviado desde España, Blasco Núñez Vela, junto a las fuerzas leales a la corona, lo derrotó poco tiempo después en la batalla de Chupas. El joven Almagro fue capturado y ejecutado. Así terminó también la dinastía de los Almagro, dejando tras de sí un río de sangre y una tierra desgarrada. La violencia entre españoles no terminó ahí. Durante décadas el Perú fue un escenario de revueltas, abusos y rebeliones. Encomenderos enfrentados a virreyes, indígenas resistiendo en las montañas, intrigas en la corte y saqueos de templos. El oro fluía, pero las heridas no sanaban. Francisco Pizarro, el bastardo analfabeto de Trujillo que cruzó los Andes y venció a un imperio, había muerto asesinado por sus propios compatriotas. Su hazaña fue tan extraordinaria como brutal. En apenas una década, cambió el destino de un continente y alteró el curso de la historia. Pero el precio fue altísimo: miles de muertos, un imperio destruido y una tierra sometida bajo el peso de la codicia. Su figura quedó dividida entre la gloria de los conquistadores y la sombra de los tiranos. Para algunos, fue un héroe intrépido; para otros, un destructor de civilizaciones. Lo cierto es que su nombre quedó grabado a fuego en la historia del continente. La muerte de Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541 no fue el fin de su historia. Al contrario, fue el inicio de un juicio eterno sobre su figura, un juicio en el que se entremezclan el heroísmo y la brutalidad, el genio militar y la traición, la fundación de una nueva era y la destrucción de otra. Su legado, como el de tantos conquistadores, es una herencia ambigua, repleta de sangre, ruinas, templos caídos y ciudades levantadas sobre las cenizas. En vida, Pizarro había logrado lo que parecía imposible. Con poco más de 160 hombres, había derrotado al Imperio Inca, uno de los más complejos y organizados del continente americano. Fundó ciudades, estableció rutas comerciales, promovió la cristianización del territorio y extendió la lengua castellana en los Andes. Pero todo esto fue hecho al precio de una devastación colosal. Las cifras son difíciles de precisar, pero se estima que cientos de miles de indígenas murieron directa o indirectamente durante y después de la conquista, por las guerras, por las epidemias traídas de Europa, por la esclavitud encubierta bajo el sistema de encomiendas. Las antiguas tradiciones religiosas, las lenguas originarias y los sistemas sociales andinos fueron quebrados en cuestión de años. El oro y la plata saqueados del Perú alimentaron la economía de España durante generaciones, pero dejaron en América una herida profunda. En el plano político, la muerte de Pizarro dejó al Perú sumido en el caos. La lucha entre los pizarristas y los almagristas fue sustituida por nuevas tensiones entre los encomenderos, los antiguos conquistadores y sus herederos, y los virreyes enviados por la corona para poner orden. La guerra civil continuó durante años. El virrey Blasco Núñez Vela fue asesinado en 1546 por Gonzalo Pizarro, el hermano menor del conquistador, quien quiso alzarse como señor del Perú. Pero en 1548, Gonzalo fue derrotado y decapitado por orden del nuevo virrey, Pedro de la Gasca. Así, los Pizarro desaparecieron del poder con la misma violencia con la que habían surgido. La corona española tomó el control absoluto del virreinato, organizándolo bajo leyes más rígidas, con audiencias, virreyes y tribunales. La etapa de los aventureros quedó atrás. El Perú se transformó en una pieza clave del engranaje imperial español, con Lima como centro político, religioso y comercial del mundo andino colonizado. ¿Y qué fue de la memoria de Francisco Pizarro? Durante siglos, fue ensalzado como un héroe. En su ciudad natal, Trujillo, se erigieron estatuas y se le rindieron honores. En Lima, su tumba permaneció como un secreto durante generaciones, hasta que en el siglo XX, tras estudios y excavaciones, sus restos fueron identificados y trasladados a la catedral de la capital peruana, donde hoy yacen bajo una cripta adornada con esculturas y murales. Sin embargo, en América, y especialmente en el Perú,
La imagen de Pizarro está marcada por el dolor y la memoria de una civilización rota. Para muchos, simboliza el inicio de la opresión, el saqueo de los templos, la imposición cultural y la destrucción del mundo andino. No es raro ver protestas en las que se pide retirar sus monumentos o resignificar su figura. La estatua ecuestre que estuvo frente a la Catedral de Lima fue trasladada en el año 2003 a un parque apartado, como símbolo de un pasado que se resiste a ser venerado sin matices. También se discute su papel en el proceso de mestizaje. Pizarro tuvo varios hijos con mujeres indígenas, entre ellos Francisca Pizarro Yupanqui, hija de la princesa inca Quispe Sisa, quien fue reconocida en España y casada con su tío Hernando, generando una de las ramas nobiliarias más singulares del imperio. La sangre de los incas y de los conquistadores correría unida en la nobleza peninsular. Hoy Francisco Pizarro permanece en un limbo entre el bronce y la ceniza. Para unos fue un genio militar, astuto y valiente. Para otros, un oportunista cruel que construyó su gloria sobre el exterminio de una cultura. Lo que nadie puede negar es su impacto. Cambió el mundo para siempre. El eco de sus pasos todavía retumba en las alturas del Ande, entre los muros de piedra ciclópea, en las páginas de los cronistas, en los templos derruidos, en las palabras quechuas que sobrevivieron al tiempo. Y así termina la historia del hombre que llegó sin nombre ni fortuna y conquistó un imperio con espada, palabra y pólvora. Un hombre que, sin saber leer ni escribir, escribió con sangre una de las páginas más decisivas y más controvertidas de la historia universal.